Perfecto. Al aire. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra nueva edición del programa Tecnoaccesible aquí en Diversitas TV, el programa que contribuye a eliminar las barreras con respecto a la discapacidad a través de la tecnología. Mi nombre es Nahuel Acevedo y tengo a un invitado muy importante para el programa de hoy. Es Esteban Pérez León, profesor docente desde hace 14 años, desde el Colegio Técnico Guaymará, en Cúcuta, Colombia, y especialista en informática educativa y creador de más de 30 recursos para favorecer a la población con discapacidad. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por participar aquí en Diversitas TV. Nahuel, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy estamos aquí desde Cúcuta, Colombia, representando al Colegio Instituto Técnico Guaymaral. Gracias por esa oportunidad que nos da Diversitas TV de poder seguir mostrando una serie de elementos que venimos realizando siempre en favor de la población más vulnerable, en este caso la población con discapacidad. Y bueno, feliz de poder estar en esta entrevista, Nahuel, y poder responder a una serie de inquietudes y poder seguir promoviendo lo que es la inclusión, sobre todo en temas educativos a nivel mundial. Contanos, Esteban, ¿cómo fue que surgió la idea tuya para especializarte en lo que es la docencia y en crear aplicaciones para las personas con discapacidad? ¿Cómo comenzaste? Bueno, en la parte de la docencia arranqué hace como 14 años, pero llegué a temas de inclusión por pertenecer al Colegio Instituto Técnico Guaymaral, donde hay más de 300 estudiantes en condición de discapacidad. Hay diferentes discapacidades en nuestros estudiantes, algunos ciegos, sordos, Down, autismo, Asperger. Entonces, el hecho de estar con ellos ahí y tener algún conocimiento en tecnología, eso me permitió empezar a elaborar ciertos recursos educativos que pudieran favorecer y ayudarlos a ellos en este tema de inclusión, para que ellos fueran parte realmente del sistema educativo, no porque los dejamos entrar al aula, sino porque es alguien que participa en el aula de clase, y eso es lo que le apuntamos como colegio y como institución. Y ese es pues uno de mis grandes objetivos de mi vida, ¿no? Seguir apoyando este tema de inclusión educativa en mi región y a nivel mundial. Has creado diferentes recursos educativos, entre ellos varias aplicaciones, entre ellas están Profe Enseñas, está la calculadora para ciegos, está Geovisión, entre otras más. Queremos empezar a preguntarte por las diferentes aplicaciones. Contanos en primer lugar, Profe Enseñas. Es una aplicación muy útil para personas con discapacidad auditiva. Bien, ¿en qué consiste y cómo la pueden usar las diferentes personas con discapacidad? Bueno, cada país hay que recordar que tiene su propia lengua de señas para personas sordas. En este caso nosotros tenemos lengua de señas colombiana, y veía yo la necesidad de poder tener un recurso muy sencillo y muy básico para aquellas personas que quisieran aprender lengua de señas colombiana. Entonces se realizó una aplicación donde tiene diferentes categorías y simplemente se puede descargar. Después de descargarse no necesita internet, que es algo interesante, es un diferenciador. Y la persona, para manejarlo, pues es muy sencillo, simplemente por categorías, busca qué categoría quiere ver y qué categoría quiere empezar a aprender lengua de señas colombiana. Y ahí aparecen las señas, cada seña tiene su nombre, su gráfico. Entonces esto nos permite de pronto llegar, por ejemplo, a padres de familia que tienen hijos sordos y no tienen conocimiento de lengua de señas, a los mismos estudiantes, niños que quieren empezar su proceso de aprendizaje, a maestros que de pronto se encuentran con estudiantes sordos y no conocen ni siquiera un saludo para poder comunicarse con ellos. Entonces una herramienta, aunque es básica y es la versión 1.0, pues ha servido mucho. En este momento tiene más de 3.000 descargas en la tienda Play Store. Entonces
se hizo inicialmente para una institución, para un proyecto, y hoy en día ha trascendido esas barreras y la podemos estar compartiendo en diferentes rincones de nuestro país. Entonces, es una herramienta tecnológica muy viable, muy acorde a una necesidad, esta necesidad que es la falta de audición y que nos permite desarrollar un lenguaje propio de una población y ese lenguaje que es lengua de señas colombiana. Y nos contabas de la amplia repercusión que ha tenido esta aplicación. Nos contabas de las diferentes categorías que esta aplicación tiene, son más de 20 categorías. Eh, Especificanos y amplianos acerca de en qué categorías se divide para que las personas sordas puedan aprender la lengua de señas. Bueno, tenemos, por ejemplo, categorías como los colores, los meses del año, los números, los alimentos, el transporte. Hay una categoría que a mí me gusta mucho, que es la de educación, donde hay una serie de señas en temas de educación. También tenemos una categoría que es el cuerpo, las profesiones, los diferentes medios de transporte, salud, útiles escolares, las asignaturas para que los niños aprendan a conocer cómo se dice matemáticas, inglés, español, naturales, en lengua de señas, el vestuario, por ejemplo, en el vestuario, cómo se dice medias, pantalón, zapato, reloj, falda. Entonces, si uno abre la categoría de vestuario en reloj, aparece la persona diciendo cómo es la seña, aparece un reloj y aparece la palabra. Entonces, realmente es de muy fácil manejo y todas estas categorías pues son las más básicas y es por decir un primer paso para empezar a comunicarse con personas sordas. También justo yo estuve investigando también acerca de la aplicación y hay una categoría que es Instagram. Eso es cierto, ¿cierto? Lo que tenemos es una categoría llamada tecnología y en tecnología tenemos, como se dice en lengua de señas, Instagram, Internet, YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, celular, Netflix, portátil, Google. Entonces es una categoría grande tecnológica y que arropa una serie de palabras que son importantes, sobre todo en estas épocas de pandemia que tanto los estudiantes están utilizando todos estos medios y todas estas herramientas tecnológicas. Esteban, ¿y cuáles son las edades promedio de las personas que descargan la aplicación? Y según lo que has podido recolectar, ¿qué uso le brindan? Bueno, esa pregunta es muy importante. La tienda Play Store, cuando uno es un desarrollador de aplicaciones, nos permite ver diferentes tipos de estadística y una de ellas es conocer más o menos qué edades. Y en primer lugar, estamos con la mayor cantidad de descargas en una población de 10 a 20 años. Es el primer grupo grande que tenemos. Y el segundo grupo, y es curioso, son personas entre 50 y 60 años. Entonces, en un momento, pues, refleja que están los estudiantes con la aplicación, pero también sus padres han descargado la aplicación y les ha servido para poder interactuar cuando esos padres tienen sus hijos sordos, ¿no? Y la importancia de la aplicación, yo creo que en un mundo cuando la UNESCO dice que hay más de 1 billón de personas en condición de discapacidad, la tecnología viene a ser una herramienta fundamental para ayudar a todas estas personas. Un ejemplo grande es lo que estamos haciendo ahorita en este momento, ¿no? Por medio de elementos tecnológicos estamos pudiendo tener una conversación amable, amena. Entonces, lo importante de todos estos recursos es poder utilizar la tecnología para el servicio de una comunidad que lo necesita. La aplicación es gratuita, eso es muy importante también de destacar. Quería preguntarte, ¿en qué sistemas operativos está disponible? Y, y también si tuviste el apoyo de la institución, si tuviste el apoyo de otras personas y cómo pudiste financiar el desarrollo de esta aplicación. Bueno, en primer lugar, lo que tú dices, Nahuel, es importante. Todos los recursos educativos que hemos elaborado
son gratuitos. Esa es la intención. Yo no puedo elaborar un recurso educativo para enriquecer mis arcas. No está bien, ¿cierto? No es la manera correcta. Ahora, la aplicación se encuentra para el sistema operativo Android. O sea, todo el que tenga un celular con sistema operativo Android puede operarla. Y las ayudas que hemos recibido, yo creo que inicialmente por parte de mi rectora, la doctora Gloria Ligia Valencia, quien apoya mis ideas, quien apoya las ideas de todos los docentes que trabajamos en la institución, ha sido fundamental. También tengo unos aliados muy cercanos que me han patrocinado y ayudado mucho. Entre ellos puedo nombrar el Club Rotary, específicamente el Club Rotario Cúcuta Ciudad de los Árboles, y una alianza estratégica con una fundación que se llama aquí en nuestra ciudad Fundación Cerámica Italia. Pienso que han sido unos aliados grandes. Y también es importante cuando uno es docente estar siempre de parte de sus jefes. En este caso, quienes también ayudan y aportan son Secretaría de Educación en Cúcuta, por parte de la Secretaria de Educación, la doctora Jessica Ramírez, y a nivel nacional la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Entonces, estos organismos también aportan mucho a nosotros los que desarrollamos todo este tipo de aplicaciones y tecnología. Esteban, según el amplio crecimiento que ha tenido la aplicación, la buena recepción, ¿qué otras expectativas tenés con respecto a la aplicación y si tienen pensado extenderla a otros países? Bueno, inicialmente se hizo una versión 1.0, más o menos tiene 9 meses de estar en Play Store, todavía no ha cumplido el año. La expectativa más grande sería pasar a ser la versión 2.0 para poder empezar a hacerle una serie de modificaciones necesarias para que sea más grande, más potente la herramienta, e incluya más material. Entonces eso sería lo ideal y el objetivo. Ahora, con el tema de poder trasladarlo a otros países, a veces es un poco difícil porque cada país tiene sus propias señas, entonces se vuelve un tema complejo. Pero yo creo que si en algún momento nos pudiéramos organizar con diferentes fundaciones, con diferentes organismos gubernamentales o privados, para lograr tener este tipo de herramientas al alcance y en diferentes lenguas de señas de diferentes países, sería algo fenomenal, ¿no? Entonces, la idea es seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando en la dirección de la inclusión. La verdad que sí, muy, muy interesante seguir trabajando por la inclusión y para que las personas con discapacidad puedan vincularse más y superarse a través de la tecnología. También has desarrollado otra aplicación, Esteban, que se llama Geovisión y que es una aplicación que tiene que ver con la geometría y que vincula a las personas ciegas con discapacidad visual con la misma. Contanos y profundizanos más acerca de esta aplicación. Bueno, esta aplicación realmente nace en el momento en que estoy dictando matemáticas. Parte de mi tiempo y mi labor como docente enseño el área de matemáticas, y en el aula de clase notaba que hay momentos que se necesita el elemento de la calculadora para realizar operaciones complejas. Entonces, los niños ciegos no tenían la posibilidad de participar cuando uno pudiera decir 0,28 por 0,45. El niño ciego no hacía, simplemente estaba ahí presente, pero no era partícipe de la clase. Y eso no era inclusión. Entonces me vino la idea de poder desarrollar una calculadora que tuviera unos elementos básicos, que en primer lugar hay una pantalla con unos elementos básicos, y que si uno mueve la calculadora, la agita un poco, tiene unas funciones un poco más científicas y más avanzadas. Precisamente aquí pues la estoy mostrando en pantalla, y tengo la calculadora con las funciones básicas, y ahí la agité y aparecen unas funciones más científicas como seno, coseno, tangente, radicales, exponenciales. Entonces, ¿cuál es la idea también? Que la calculadora, sus botones son
son audibles. Entonces, el estudiante cuando digita un número, vamos a tratar de hacer aquí una prueba, vamos a colocar el número 7. 7. Perfecto. Vamos a colocar el número 6. 6. Ahora vamos a sumarle 5. Más 5. Igual. 81. Entonces ahí ejecutó la operación. Entonces, al tener unos botones audibles, nos permitía llegar con esta aplicación a esta población con discapacidad visual y que ellos en el aula de clase pudieran también sacar su calculadora y poder participar y hacer diferentes operaciones matemáticas. ¿Y esta aplicación está disponible también para Android y algún sistema operativo complementario o solo para Android? Está solo para Android, es el área de experticia mía, trabajar y hacer diferentes aplicaciones para el sistema operativo Android y por lo tanto están en Play Store. Entonces ahí mismo donde se encuentra la aplicación Lengua de Señas, ahí mismo con mi nombre, Eduardo Esteban Pérez León, se consigue esta aplicación. Ya tenemos alrededor de 150 descargas. Tienen, no sé, por ahí unos 6 meses más o menos tiene de haberse creado la aplicación y haberse subido a esta tienda. Y bueno, la posibilidad no solo de llegar a los estudiantes que les doy clase y que tienen discapacidad visual, sino también la posibilidad de llegar y trascender barreras en otros países que también ha sido descargada esta aplicación. Y con el desarrollo de la aplicación es algo que también me imagino que en diferentes colegios ha sido utilizada para poder realizar cálculos. ¿Y cómo fue el desarrollo de la voz, de la voz para poder leer y verbalizar todos los números? Bueno, en primer lugar, es importante que nosotros enlazamos en nuestra institución todos estos recursos en unos proyectos educativos, les colocamos nombre a los proyectos y los proyectos los mostramos en diferentes eventos a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, en foros, en seminarios, en conferencias, en diferentes talleres. Entonces, tal vez esa es la plataforma donde podemos nosotros difundir todo lo que elaboramos en el Instituto Técnico Guaymaral para llegar a más población, a más colegios, a más instituciones. Hemos tenido la posibilidad de mostrar estos recursos, por ejemplo, también en universidades, en esos contextos. Entonces, realmente es importante poder mostrar, publicar, difundir todo lo que hacemos. Y con respecto a la voz, hay diferentes herramientas y aplicaciones que nos pueden simular la voz de diferentes números, palabras. Entonces realmente es un contexto totalmente tecnológico y aprovechamos todo este boom tecnológico que hay hoy en día y tanta herramienta que hay que nos permite traer de un lado, traer del otro, poder organizar estratégicamente un recurso que sea viable para diferente población, ¿no? Nos estabas contando recién que ustedes difunden los diferentes proyectos que están haciendo, que estás haciendo vos con la institución. Además de desarrollar la aplicación muy útil para las personas con discapacidad auditiva, para las personas sordas y la calculadora, ¿en qué otros proyectos te encontrás trabajando? ¿Qué otras aplicaciones has estado desarrollando? Bueno, ahí en Play Store tenemos nuestra tercera aplicación que se llama Geovisión. Geovisión es para el aprendizaje de geometría básica para estudiantes con discapacidad visual. ¿Cuál es la idea? Ella requiere un tablero, tenemos un tablero de madera donde están todas las figuras geométricas y diferentes elementos en el área de geometría y todos estos elementos están con códigos QR. Entonces el estudiante que tiene la aplicación lo que hace es acercar la aplicación a los códigos QR, inmediatamente se activa un lector de voz y ahí empieza a oír todo lo que tiene que ver con ese elemento. Por ejemplo, si el alumno acerca el celular a un polígono, inmediatamente él podrá
oír cuántos vértices tiene el polígono, cuántos ángulos tiene, qué tipo de ángulos son, cuántos lados tiene. Entonces le dará todo un panorama y una referencia. Aquí quisiera aprovechar y seguramente este programa va a estar bien difundido en muchos lugares. En este momento estoy mostrando el tablero que tiene Sí. diferentes componentes de geometría, diferentes figuras, y es simplemente acercar la aplicación a todos estos códigos QR y ella va a leer, y el estudiante con discapacidad visual puede palpar, ¿cierto? Puede con sus manos tocar la figura, puede decir, bueno, esto es un rombo, tiene 4 lados, como es su figura, y el audio de la aplicación le va a complementar una serie de enseñanzas que son realmente vitales e importantes, ¿no? Para el aprendizaje de la matemática. Aquí quisiera abrir la aplicación para oír un poquito la introducción. Hola, soy Sí, sí. Geovisión, tu asistente personal de geometría básica. Para iniciar tu aprendizaje, debes escanear los códigos QR en cada uno de los objetos por medio de la aplicación. Bueno, en ese caso, la voz sí estamos utilizando la ayuda de una estudiante que tiene la capacidad de elaborar unas buenas voces. Entonces, a veces también los recursos educativos, y en muchas ocasiones, ¿no? Hacemos parte a los estudiantes, los integramos a los procesos de la creación de esos mismos recursos educativos. Sí, justo nos estabas comentando acerca de que la aplicación funciona con códigos QR. Los códigos aparecen en la misma aplicación y esta aplicación, ¿cómo ha sido la repercusión de la aplicación y si ha sido usada y descargada mayormente en colegios? Bueno, los códigos QR sí deben estar impresos aparte. La idea es que el celular debe buscar el código QR y colocarse encima del código QR del celular, y él leerá ese código QR, y a partir de allí saldrá toda la información que el alumno quiere conocer acerca de esa figura geométrica, ¿no? Entonces, así es más o menos el proceso. Tenemos una página web que se llama Lanceros de la Inclusión, Lanceros Inclusión. Ahorita de pronto quisiera dejárselas a ustedes, donde se pueden descargar estos recursos. Por ejemplo, esos códigos QR los pueden descargar en un PDF para que los puedan adaptar a las figuras geométricas, ¿sí? Ahora, la repercusión realmente ha sido grande. Podemos decir que hemos podido ganar algunos reconocimientos como institución a nivel nacional e internacional por la elaboración de estos recursos, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado pudimos mostrar esto a nivel nacional en Colombia, en el foro más importante que tiene Colombia en términos educativos, el Foro Educativo Nacional con el Ministerio de Educación. Entonces yo creo que no solo llegamos a colegios, no solo llegamos a instituciones, a ciudades, sino siempre tenemos una visión grande de poder favorecer a la mayor cantidad de población posible. Eduardo Esteban nos comentaba también como institución, ustedes han sido premiados por la UNESCO. Quería comentarnos, fue en el 2020, quería que nos comentes cuál fue tu sensación al ser reconocido por la UNESCO. Realmente es una alegría que uno le da, porque es un trabajo que está favoreciendo a una población que realmente lo necesita. Y más allá del reconocimiento, yo creo es poder hacer lo bueno y lo correcto en la vida. Si tenemos unas capacidades, si tenemos algún talento, debemos colocarlo en servicio de la humanidad, de las demás personas. Entonces, lo que sencillamente hace UNESCO es de pronto identificar esas experiencias. En este caso estaba identificando a personas que estuvieran elaborando recursos para favorecer la población con discapacidad. Y creo que para mí, y poder haberles enviado mi hoja de vida y poder que ellos dijeran, este es el ganador, creo que es una alegría que debe inundar a toda la población con diferentes discapacidades, porque estamos trabajando es por ellos.
El reconocimiento es algo realmente secundario. Yo creo que la alegría está en la motivación que nos impulsa a seguir apoyando a toda esta población que tanto nos necesita. En estos días yo tenía la posibilidad de hablar con diferentes personas de la academia universitaria y ellos están dedicados mucho al ámbito de crear artículos científicos, reflexiones, pero han dejado muy de lejos lo que es el tema práctico, poder llegar con cosas tangibles a la población con discapacidad. Entonces es allí donde yo me he enfocado y que organismos internacionales hayan focalizado mi trabajo, y no solo el mío, sino el de muchos profesores en mi institución. Es una alegría grande, es una alegría grande y es la motivación para seguir apoyando todo el sistema educativo, en especial el de inclusión. Esteban, aparte de estas tres aplicaciones que son muy útiles y muy importantes para las personas con discapacidad, también estás realizando un proyecto que se llama Más Cómic, Más Paz. Contanos en qué consiste. Bueno, les cuento una realidad de lo que yo considero posiblemente el mejor proyecto en convivencia escolar que se haya realizado e implementado en nuestro país, en Colombia, y uno de los mejores a nivel internacional. Para el año 2016 y 2017 y 2018 tuve la posibilidad de liderar este proyecto durante estos 3 años, que consistía en elaborar los estudiantes unos borradores contando sus historias, sus conflictos entre estudiantes. Y Sí. a partir de allí se elaboraban a manera digital estos cómics y llegábamos a un recurso importante que era hacer animaciones 2D. Entonces, esos recursos y estos elementos que elaboramos con esos estudiantes nos permitió combatir problemáticas como el bullying, el ciberbullying, el grooming, el sexting, y con el apoyo en su época del colegio donde se elaboró ese proyecto que se llama el Colegio Rafael Uribe Uribe, y con el apoyo del rector Néstor Contreras, se logró hacer un proyecto realmente muy valioso. ¿Sí? Actualmente no lidero el proyecto, actualmente sí continúa el proyecto con esa institución, pero se logró realmente unos objetivos grandes. Teníamos unos niveles de indisciplina tremendos en nuestra institución. Teníamos unos niveles de bullying altos, agresiones físicas semanalmente de los estudiantes, y logramos disminuir casi a cero todos esos conflictos escolares. Y ahora, bueno, como todos ya conocemos, la pandemia ha virtualizado la enseñanza en mayor medida. ¿Cómo es cómo es la enseñanza que realiza el instituto? ¿Está dictando clases de manera virtual, presencial? ¿De qué manera están adquiriendo conocimiento los estudiantes? Esa es una pregunta muy buena, muy importante y muy relevante para estos momentos de mucha dificultad, Nahuel. Y quiero contarle un poquito el contexto de Colombia. Colombia ha sido de los poquitos países que no ha vuelto de la virtualidad, sigue en temas virtuales, no ha hecho procesos de alternancia, o muy poco, un porcentaje muy mínimo del país ha regresado a una alternancia o a una presencialidad. Podríamos decir que casi un 98% continúa en temas virtuales. Entonces, en ese aspecto, el colegio y sus directivos fueron muy hábiles en poder conseguir todos los elementos de plataforma y todas esas herramientas necesarias para favorecer a la población que tenemos. Son 2.000 estudiantes, de los cuales 300 presentan algún tipo de discapacidad. Entonces era necesario llegar a ellos con plataformas, con herramientas tecnológicas, con recursos educativos virtuales. Creo que ha sido también importante la labor de los docentes en nuestra institución, que a pesar de las dificultades se han autocapacitado, han tenido autoaprendizaje, y ahorita han mostrado brillantez en aplicar diferentes recursos educativos. En estos días estamos mirando qué recursos están aplicando los profesores en temas de evaluación, y es una infinidad lo que ellos
han desarrollado con mucha creatividad, con mucho ánimo. Entonces, pienso que a pesar de las dificultades y que no hemos podido regresar a una alternancia, a una presencialidad, hemos hecho las cosas muy bien, con mucho ánimo, con mucha flexibilidad, pero también con calidad. Claro, vos nos estabas comentando de que Colombia se mantiene con virtualidad, y una pregunta que quería realizarte es, ¿hay alumnos que no han podido adquirir conectividad para poder aprender, o la gran mayoría, a partir de lo que fue la pandemia, la han podido llevar a cabo? Ese es un problema grande en nuestro país y yo creo que en muchísimos países del mundo, que los alumnos necesitan conectividad y necesitan dispositivos que les permitan acceder a todas estas plataformas y a estos recursos. Yo que pienso que a veces los gobiernos ha faltado un poquito de apoyo en poder crear planes, por ejemplo, para que todos los niños puedan adquirir una tablet a un bajo costo o unos apoyos en esa dirección y en ese sentido, ¿no? Entonces, en nuestro colegio, en nuestra institución, sí tenemos un grupo pequeño de estudiantes que ya no trabajan de manera virtual, sino que asisten al colegio para reclamar unas guías de aprendizaje y poder llevarse un material a la casa y poder trabajar desde casa todas estas guías, ¿no? Entonces, no es un porcentaje de pronto no muy alto en mi institución, pero a nivel general de todo Colombia sí puede ser un poquito bastante alto, ¿no? Entonces, ahí es donde pienso yo que debemos debíamos habernos unido el sistema educativo con la empresa privada y con el gobierno, y en esa triangulación darle el apoyo a los padres de familia, darle el apoyo a los estudiantes y que ellos puedan tener todos estos recursos en sus manos, porque en definitiva un alumno que esté manipulando una tablet no solo puede recibir ahí sus clases, sus guías, sus trabajos, sus orientaciones, sino también está aprendiendo el tema de la tecnología, la está aplicando en vivo y en directo, ¿sí? Entonces, es necesario realmente, y creo que en mi país nos ha faltado más unión, unirnos todos en favor de los más desfavorecidos en temas educativos. Según tu amplia experiencia como docente y desarrollador de diferentes recursos para las personas con distintas discapacidades, ¿cómo cómo notas y ves la discapacidad en tu país? La accesibilidad con respecto a lo tecnológico, a lo edilicio, a lo laboral. Qué tal es la inclusión en Colombia? Yo creo que en Colombia estamos dando unos primeros pasos en inclusión, pero unos pasos firmes. No somos como países, yo tuve la posibilidad de primera mano de ver cómo era el tema de inclusión en Corea del Sur, vivenciarlo, y seguramente países como Corea del Sur y muchos otros en Europa nos llevan una ventaja grande a países como en África o en Latinoamérica en estos temas de inclusión. Pero pienso yo que Colombia ha tenido una serie de aciertos creando diferentes instituciones que apoyan el tema de la inclusión. Por ejemplo, en Colombia tenemos un instituto llamado INSOR, que es el Instituto Nacional de Sordos. El colegio, por ejemplo, tiene intérpretes, modelos lingüísticos, tiflólogos. Entonces, en cierta manera, el gobierno poco a poco ha tratado de ir mejorando el tema de la inclusión, y yo creo que tenemos grandes retos, es la realidad. Tenemos grandes desafíos para el futuro en estos temas, pero los pasos que se han dado han sido positivos, han sido firmes y nos ha permitido ir avanzando en estos temas. Y con respecto, por ejemplo, a lo laboral, ¿de qué manera trabajan las personas con discapacidad? ¿Hay empleo mayormente público, mayormente privado? ¿Y cómo es la accesibilidad con respecto a las calles, a las calles para las personas con discapacidad? Yo pienso que esa ha sido una tarea que está pendiente. Algunas organizaciones y empresas privadas han tomado la iniciativa de emplear personas con discapacidad, pero son muy pocas, muy mínimas.
yo pienso que hay falta hacer unas conexiones entre gobierno y empresa privada para poder brindar más apoyo a toda esta población. Por ejemplo, en Colombia tenemos aproximadamente 500.000 personas con discapacidad visual, perdón, con discapacidad auditiva, 500.000 personas, ¿cierto? Entonces, son una población grande de personas en condición de discapacidad en nuestro país y que ellos es fundamental lo que usted me está diciendo, fundamental que ellos estudien y que lleguen a conseguir poder desempeñarse en temas laborales, poder conseguir su primer trabajo. Entonces, es un desafío grande. Yo pienso que todavía es una tarea pendiente que tiene el país y que esperamos que en algún momento se vislumbre un mejor futuro. Y en cuanto al tema de la accesibilidad, se han dado algunos pasos iniciales, pero no hemos llegado a tener, por ejemplo, contar con unas bibliotecas inclusivas. Las calles todavía es difícil. Aquí en Cúcuta, en mi ciudad, se logró hacer una serie de andenes que favorece a la población con discapacidad visual, pero son algunos pocos. Por ejemplo, yo comparaba con Seúl, en Corea del Sur, en Seúl, casi todas las calles tienen su señalización para las personas con discapacidad visual, o sea, son calles, son andenes inclusivos, o sea, el entorno es el ideal. Entonces, creo que nos falta muchísimo, muchísimo. Yo creo que la labor es grande y ojalá que no solo los gobiernos, sino unas políticas públicas bien acertadas permitan generar que somos realmente países inclusivos. Claro, sí, son retos que se tienen que seguir concretando, son objetivos que se tienen que seguir logrando, y sí, la inclusión es algo cotidiano que, que se debe seguir luchando para que las personas con discapacidad tengan una plena igualdad de oportunidades. Y contanos, Eduardo Esteban, como institución, y qué planes tienen a futuro. ¿Piensan seguir desarrollando algunas otras aplicaciones para las personas con discapacidad? Yo pienso que tenemos esa dirección de seguir desarrollando no solo recursos, sino proyectos y proyectos grandes que favorezcan a nuestra institución y puedan favorecer a mucha población a nivel nacional e internacional. Entonces, ahorita estamos creando o ya estamos como en un 80% un estadio de fútbol. El estadio de fútbol va a contener unos recursos tecnológicos para aprender robótica. Hemos creado unos videos y hemos ido dotando el estadio con todos estos recursos. Entonces, es un escenario como una cancha de fútbol tipo maqueta, pero bastante grande, donde va a tener dispositivos como Arduino, como Microbit y como Esfero Mini y muchos otros, donde los estudiantes puedan aprender pensamiento computacional, programación, robótica. Entonces, es uno de los proyectos que ya va bastante adelantado y que hemos ido implementando poco a poco para que todos los estudiantes con y sin discapacidad puedan aprender todo este tema tan importante como es la programación y la robótica para nuestros días. Eso podría nombrarle uno de los proyectos. Otro proyecto grande es que el colegio tiene unas alianzas con todas las universidades de la región y tenemos muchísimos estudiantes de últimos semestres haciendo prácticas y en este momento están elaborando una serie de recursos para una página web muy interesantes, el cual va a ser también un proyecto que vamos a estar mostrando seguramente este año. Y en términos ya de aplicaciones, estamos haciendo unos pinitos en hacer una aplicación que pudiera favorecer el tema del aprendizaje del inglés para personas con discapacidad visual. Es un desafío grande, es un objetivo bastante inmenso, pero pues ya hicimos un diseño preliminar, ¿cierto? Para poder enfocarnos en no quedarnos ahí y poder seguir colocando más aplicaciones en Play Store o en otras tiendas. Entonces, esto podría ser también interesante. Otro recurso educativo que está en mente, que es importante, es tener
una aplicación que un estudiante sordo pueda, con la aplicación, simplemente escribiendo o colocando, oprimiendo un botón, pueda salir audiblemente una serie de palabras que él pudiera llegar, por ejemplo, a un restaurante, a una panadería, comprar algo y pudiera decir, necesito comprar tal cosa y colocar el celular y que alguien oyera lo que él quiere decir. Para mucha población que no conoce nada de lengua de señas sería fenomenal. Entonces realmente tenemos muchísimos planes como institución y queremos pues seguir adelante brindando estos apoyos. Claro, muy interesante los que nos contabas, como por ejemplo la realización del estadio de fútbol, la realización de aplicaciones para que las personas con sordas o con discapacidad auditiva puedan seguir manejándose autónomamente. ¿Cuentan con el presupuesto y el apoyo necesario para trabajar con estos proyectos? Yo creo que aquí es donde, para esa pregunta que es muy fundamental en este momento y en esta entrevista, es que hay una palabra que es importante para mi vida. Contamos con un apoyo grande de parte de Dios y que nosotros tenemos fe. Yo pienso que el ser humano se llena de esperanza, se llena de alegrías, de ilusiones cuando tiene fe y su fe está depositada en Dios. Yo creo que no contamos con los organismos que nos digan, no, mire, hay este recurso económico. En ocasiones los buscamos, en ocasiones algunas alianzas nos benefician y nos ayudan, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil realmente conseguir recursos económicos y por eso acudimos a Dios y tenemos una fe grande. Yo soy una persona muy creyente en Dios, muy creyente en la Biblia, soy cristiano y tengo una fe grande de que cuando uno trabaja y hace las cosas bien, seguramente las bendiciones llegan, las podemos recibir y las podemos compartir con otras personas. Entonces, seguimos creyendo con fe, con ilusión, con esperanza de que podemos seguir elaborando diferentes recursos y que en el camino seguramente nos encontramos a diferentes ángeles que Dios coloca en el camino para que nos ayuden y nos apoyen como institución. Y también algo interesante que también nos estabas comentando acerca de, también algo que me gustaría saber es qué tanto influyó la pandemia en el trabajo de ustedes en relación a lo que están haciendo, qué cosas positivas sacás de la pandemia que ha sido tan perjudicial, que ha influido en el trabajo de ustedes como institución, qué cosas positivas y qué cosas negativas. Yo pienso que lo positivo debe ser todo, debe ser todo. Teníamos un sistema educativo un poco aburrido, un poco tradicional, un poco pegado a un profesor, una aula de clase, unos pupitres, un tablero, un marcador, ¿sí? Pero era necesario que nos despertaran. Y creo que la tecnología es un muy buen camino, es una pedagogía emergente muy importante, muy interesante para moverle el piso a la educación. Siempre se criticó que todas las áreas avanzan, pero la educación sigue siendo lo mismo, siempre desde las últimas décadas, siempre lo mismo. Y en este caso la pandemia, lo positivo es que nos llevó a explorar con la tecnología otras formas de enseñanza, otras formas de educar a nuestros estudiantes. Un ejemplo de ello es la pedagogía de la gamificación, que por medio de juegos el niño pudiera aprender, divertirse. Entonces, todas estas herramientas tecnológicas, yo creo que despertó un poquito esa educación adormecida de solo artículos, de solo libros, de simplemente teoría y nos está llevando a tener unos elementos prácticos importantes. Entonces, podríamos decir que positivo ha sido realmente todo lo que la pandemia deja en términos educativos. La parte negativa, pues sí debe ser enfocada por los temas de salud, las dificultades que padecen o han padecido nuestros países en estos meses, ¿cierto?
A veces el negativo es que los padres no tengan recursos económicos para invertir en sus hijos en educación. Esos son aspectos realmente negativos, ¿no? Pero en temas de educación y tecnología creo que fue una combinación excelente para motivar a muchos estudiantes que estaban como en un acomodamiento y que empezaron a hacer cosas nuevas, ¿cierto? Ya no es ese profesor que se para al frente expositivamente a hablar una hora, ¿sí? Algunos cayeron en ese error, ahora se colocan frente a una videoconferencia a hablar horas, pero son poquitos. La mayoría de profesores en el sector educativo, por ejemplo, en básica primaria y básica secundaria, empezaron a utilizar una serie de herramientas y recursos que avivaron sus clases y motivaron a los estudiantes a aprender de otra manera. Y de pronto, como me dijo el hijo mío, yo le pregunté al hijo mío, bueno, ¿qué prefieres? ¿Seguir en virtualidad o regresar al colegio? Y la sorpresa para mí fue que me dijo el niño, tiene apenas 10 años, y me dijo, yo prefiero la virtualidad porque nos hacen más actividades, porque es más divertido la educación y porque creo que he aprendido más. Entonces, ahí el problema es que el estudiante pues pueda tener todos esos recursos, pero yo creo que sí podemos sacar cosas muy positivas en términos educativos de la pandemia. Antes de seguir con la entrevista, recordamos que estamos entrevistando a Eduardo Esteban Pérez León, docente del colegio, de la institución Colegio Técnico Guaymaral en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Es especialista en informática educativa y ha creado más de 30 recursos y aplicaciones para las personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad. Les recuerdo que estamos en Diversitas TV. Nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Diversitas TV. Y en el video, cuando esté subido a las redes sociales, sobre todo a YouTube, van a aparecer escritos las diferentes maneras de suscribirse al canal de YouTube, suscribirse a Diversitas TV y las diferentes maneras de colaborar con este proyecto, que es un proyecto independiente, que lo estamos haciendo ad honorem, y es importante que si ustedes pueden, colaboren con este proyecto para que se pueda seguir sosteniendo el contenido que nosotros realizamos, que trata todos los temas con la mayor amplitud, pluralidad y amplitud y libertad posible. Eduardo Esteban, para seguir la entrevista, quisiera que nos des, antes de finalizar, tu conclusión final acerca de qué importancia tiene la tecnología para mejorarle la vida a las personas con discapacidad. Bueno, realmente la tecnología llegó para quedarse y está en nosotros. Los niños hoy en día crecen con esa tecnología y con ese chip ya incluido en sus mentes, en sus vidas. Pienso que la tecnología es muy importante y relevante, no solo en pandemia, sino lo va a ser en pospandemia y sobre todo va a ser un elemento muy fundamental para el tema de inclusión en los próximos 10, 20 años. Yo creo que el volcamiento de muchas fundaciones y muchas instituciones, hace poco tenía una entrevista de Qatar y veía cómo en Qatar todo lo que están desarrollando también para temas de inclusión es impresionante. Entonces yo creo que es un excelente matrimonio lo que es inclusión y tecnología, porque seguramente esa dificultad que en algún momento una persona con discapacidad presenta, posiblemente va a ser superada por algún recurso, por algún dispositivo tecnológico. Entonces, yo creo que ese es un muy buen camino y yo invito a los gobiernos y a las empresas privadas a que inviertan en favorecer a los más desfavorecidos, en poder ayudar a toda esta población que requiere de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestros oídos, ¿sí? O sea, hay una frase que a mí me impacta mucho que dice que el problema no es que hayan sordos en el mundo, el problema es que los oyentes no los estamos escuchando a ellos. Y yo creo que esa es la invitación de poder empezar
a oír esas voces, poder oír esos pensamientos, oír esos corazones latiendo que necesitan de nosotros y de nuestro apoyo. Hay un texto muy conocido a nivel del mundo que dijo Jesús hace 2000 años: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que ahí perdimos el examen. No estamos amando a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es las personas con y sin discapacidad. Una persona ciega es mi prójimo. Una persona con distrofia muscular es mi prójimo. Un niño con Down es mi prójimo. Y debo amarlo y que él tenga lo mismo que yo quisiera tener para mi vida, ¿sí? Entonces, invitar a mucha gente que puede hacerlo en apoyar todo este tema de inclusión y que por medio de la tecnología seguramente vamos a brindar mayor calidad de vida a muchos estudiantes, a muchos profesionales y que muchos de ellos seguramente van a lograr emplearse en el futuro y que van a tener sobre todo vidas integrales, vidas desarrolladas, vidas con éxito, vidas con mucho propósito y mucho ánimo con el favor de Dios. Eduardo Esteban, antes de finalizar la entrevista, quisiera para que nos des alguna vía de contacto para toda persona que esté escuchando y viendo esta transmisión y quiera colaborar con ustedes y contactarse y también interiorizarse eh, en base a todo lo que estás haciendo. Bueno, la forma de contactarnos a nosotros como institución, tenemos un canal en YouTube, se llama Lanceros de la Inclusión, Lanceros de la Inclusión, así lo escribimos en YouTube y así le va a aparecer nuestro canal. Ahí encontrará muchísimo más información acerca de todo el trabajo que venimos desarrollando. Igualmente, tenemos una página en internet que se llama Instiguaymaral. Instiguaymaral, esta página es del colegio, del Instituto Técnico Guaymaral. También tenemos en Play Store, pueden buscar mi nombre, Eduardo Esteban Pérez León, Eduardo Esteban Pérez León, y ahí encuentran nuestras aplicaciones, encuentran mi correo electrónico si me quieren escribir, ¿sí? Entonces son medios que tenemos en el cual pueden contactarnos y que seguramente podemos prestar algún servicio a aquellas personas que lo necesiten. Y existe un sitio web también, lancerosdelainclusión.websites.com. Justo Sí, también lo acabo en de... estos días, sí, también tenemos una página web de Lanceros Inclusión. Esa página web justo hace unos días se hizo una actualización muy interesante, muy importante. Muchos recursos, simplemente es dar clic y ahí lo descarga rápidamente, totalmente gratuito. Traen plantillas, traen algunos elementos educativos como guías. Entonces, eh, viene dotado de elementos también como, por ejemplo, cómo hacer unas gafas de realidad virtual. Está el diseño para que lo impriman y las elaboren. Entonces, trae una serie de recursos muy importantes en términos de educación y bueno, allí también nos pueden encontrar y disfrutar de todo este material. Así es. Bueno, Eduardo Esteban, queríamos agradecerte. Ha sido un inmenso placer poder charlar y que nos hayas comentado todo lo que has estado realizando junto con el Instituto Guaymaral. Muchísimas gracias por participar aquí en el programa Tecno Accesible en Diversitas TV y estamos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias. No, primero que todo, el agradecimiento es para mí. O sea, yo me siento hoy un afortunado de esta entrevista, de poder conocer a ti, Nahuel, conocer a Gabriela, ese canal Diversitas TV, desearles un éxito total. Y ojalá mucha gente se coloque la mano en el corazón y crea que estos programas, crea que esos canales, crea que todo lo que están haciendo es muy importante. Creo que felicitarlos por esto de Tecnoaccesible, interesante el término, felicitarlos a ustedes, realmente darles un abrazo a la distancia, desearles que Dios los bendiga mucho y bueno, estamos para servirle y ojalá algún día podernos conocer en persona. Sí, sí, genial. Sí, sí, la verdad que sí, sería muy, muy lindo poder encontrarnos. Eduardo Esteban, muchísimas gracias. Un abrazo.
Saludo para todos. Chao, chao. Hasta luego. Así pasaba por este programa Tecnoaccesible Eduardo Esteban Pérez León, docente del Instituto Técnico Guaymaral en Colombia, especialista en informática educativa para personas con discapacidad. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en esto que hemos denominado programa Tecnoaccesible. Sigan en la compañía de Diversitas TV. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.